licenciada Karina Torres desde la ciudad, desde México. Nos acompaña también la secretaria general de la Sociedad Paceña de Pediatría, la doctora Rosemary Cruz, a quien le permito, me gustaría pudiera presentar y también dar por inaugurada la sesión del día de hoy. Doctora Cruz, si pudiese, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos a este módulo tan esperado por algunos y para otros que va a ser tal vez una actualización de sobre la nutrición. Yo soy Rosemary Cruz, médico pediatra, secretaria general de la Sociedad de Pediatría. Quiero agradecer a la licenciada Karina Torres, que es una nutrióloga internacional que va a estar acompañándonos en estas charlas para aprender más, para saber más. También a nuestras ponentes, la doctora Adriana Molina y a la doctora Fabiana Camberos, que van a estar también con nosotros acompañándonos, y al doctor Tarki por acompañarnos en esta ocasión. Y a todos que les sirva esta charla para que podamos aprender juntos las nuevas actualizaciones. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora. En ese entendido, me voy a permitir poder presentar a lo que va a ser nuestro panel de a nuestros panelistas y a la expositora del día de hoy. En ese propósito, si se puede ver, por favor, vamos a tener la ponencia de la licenciada Karina Torres González. La licenciada Karina Torres es una especialista en nutrición clínica pediátrica con una sólida trayectoria del Hospital Infantil de México Federico Gómez, destacada por especialización en errores innatos del metabolismo, dieta cetogénica para epilepsia refractaria y una certificación como asesora de lactancia materna por la ACLAM. Tiene una experiencia en instituciones de prestigio como el CRIT y el Star Médica. Es licenciada en nutrición, especialidad en nutrición clínica pediátrica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, asesor en lactancia materna de la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México, nutrióloga adscrita al Servicio de Gastroenterología y Nutrición del Hospital Infantil de México Federico Gómez, docente académico de la Universidad Tecnológica de México, consulta nutricional privada en el Hospital Infantil Privado Star Médica, UDEMED, en Coajimalpa, y presenta publicaciones enfocadas a la condición y el enfoque nutricional en el paciente crítico pediátrico, los primeros días de hospitalización de la Latin American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, LASPGAN, en 2022. Como panelistas nos van a acompañar la doctora Adriana Molina Rosales, pediatra subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica de La Paz, con especialidad de pediatría formada en la Universidad Mayor de San Andrés, subespecialidad de gastroenterología y nutrición clínica pediátrica en la Universidad Autónoma de México. Actualmente funge funciones como jefe de servicio de gastroenterología pediátrica del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, con diplomados en psicopedagogía, educación y gestión superior, gerencia en salud, fundamentos de crecimiento, miembro activo de la Sociedad Paceña de Pediatría y de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, las PAGAN. Es docente de la Cátedra de Pediatría en la Universidad Mayor de San Andrés. Como panelista también contamos con la doctora Fabiana Camberros, especialista en pediatría y subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, especialista en pediatría y subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, con formación internacional en Argentina, México y Estados Unidos, en el Hospital Infantil Municipal de Córdoba, Hospital Infantil de México Dr. Federico Gómez y la Boston University School of Medicine en Estados Unidos, con posgrado en nutrición pediátrica. Es miembro activo de la LASPGAN y de la NASPGAN y de la SAP, con publicaciones como autora de capítulos en el libro de Normas de Atención Pediátrica sobre colestasis neonatal, extrahepática y ahogamiento. Forma parte del equipo de MIDOC en alta especialidad pediátrica. Encantado y agradecido de contar con la presencia de todos ustedes, distinguidas doctoras, licenciada. Entonces, me permito transmitirles la palabra para justamente, bueno, explicarme de qué va a tratar la sesión y la importancia que pueda tener en el manejo general en esta área de la pediatría. Licenciada, doctoras, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Licenciada Karina, entonces, si usted gusta, puede empezar a compartir su pantalla, a colocar su micrófono para poder, por favor, acompañarnos con Claro que su sí, presentación. claro que sí. Buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Es para mí un gusto poder compartir con ustedes este tema, que le hice algunos ajustes justo a la parte del tema porque quiero hablar justo de la parte de las curvas de crecimiento, pero de todo lo nuevo que hay que conocer para llevarlo a la práctica tanto privada como a la práctica de hospitalización, igualmente quienes estén en esa área. Eh, Quiero igualmente especificar algunos criterios actuales que hay en cuanto a curvas especiales, como para niños prematuros o niños que tienen trisomía 21, niños con PCI, que es lo que tenemos pues más reciente. Entonces, espero les guste, espero la disfruten mucho y cualquier duda, comentario que tengan, voy a estar pendiente en el chat o igualmente pueden levantar la manita y con gusto. ¿Sale? Entonces, bueno. Como sabemos, el crecimiento es ese aumento constante e irreversible de tamaño de nuestros niños y el crecimiento, principalmente en la niñez, va a tener fases diferenciales. ¿A qué me refiero con esto? La primera etapa de la vida, que es aproximadamente los primeros 2 años de vida, el crecimiento va a ser más rápido, a diferencia de cuando los niños entran en etapa preescolar, escolar, que el crecimiento ya se vuelve un tanto latente y posteriormente vuelve a haber una aceleración de crecimiento en la pubertad para justo culminar ya con este crecimiento al terminar la adolescencia. Entonces, con esto, pues quiero justo iniciar la presentación hablándoles de cómo es que este crecimiento se va a caracterizar en diferentes etapas de la vida, qué cosas hay que tomar en cuenta y por qué no debemos tomar el crecimiento como una constante todo el tiempo permanente y mantenida. ¿No? Entonces, también quiero hacer la diferencia con el concepto de desarrollo, que esto se refiere principalmente al crecimiento de la capacidad psicomotora que van de la mano. Si hay un adecuado crecimiento, igualmente va a haber un adecuado desarrollo y demás. Ambos procesos dependen en gran medida de factores genéticos, obviamente la estatura que yo voy a alcanzar al final e inclusive el somatotipo que yo voy a tener al final de la vida, pues va a depender de mis padres o de mi genética, de mis antecesores. También tiene que ver también está muy relacionado con lo nutricional, evidentemente. Si hay carencias nutricionales en etapas de la vida tempranas, pues esto va a repercutir a que yo pueda lograr en un futuro un crecimiento adecuado. Y lo ambiental. Actualmente se sabe que inclusive toda la parte afectiva, psicológica, emocional, también puede llegar a influir en el crecimiento de nuestros niños. Entonces, es muy importante que como pediatras, como nutriólogos, sepamos hacer una adecuada evaluación del crecimiento y desarrollo para que justo podamos hacer un diagnóstico efectivo y de esa manera poder intervenir de forma oportuna. Entonces, los objetivos que vamos a tener con esta presentación es analizar las principales características de las etapas de crecimiento y desarrollo infantil e identificar qué métodos existen actualmente para poder medir ese crecimiento y justo qué herramientas tenemos también para la evaluación del desarrollo. Entonces, el crecimiento en el primer año de vida, como vemos, pues generalmente los niños que han nacido a término, entre 37 y 40 semanas de gestación, van a tener un crecimiento un tanto más lento que los niños que nacieron de forma prematura, ya que el crecimiento inútero es mucho más acelerado. Sin embargo, aproximadamente se considera que un lactante con adecuado peso al nacimiento va a ir entre 2,5 kilos a 3,5 kilos y van a medir aproximadamente entre 47 y 53 centímetros. La velocidad a la que crecen puede ser muy rápida durante los primeros años de vida y va disminuyendo progresivamente. Por ejemplo, al primer año de vida pueden llegar a crecer 25 centímetros, que es la mitad de lo que pudieron haber tenido de longitud al nacimiento. Al segundo año entre 10 y 12 centímetros y alrededor del tercer año 8 centímetros. El peso puede tener igualmente un patrón similar. Generalmente suele duplicarse al cuarto o quinto mes y suele triplicarse al primer año de vida. Durante el segundo y tercer año, la ganancia de peso puede ser menor, tan solo 2 a 3 kilogramos por año. Entonces, entre más pequeñito sea un bebé, un lactante, su crecimiento va a ser más rápido.
En cuanto al perímetro cefálico, este nos va a reflejar de manera indirecta el crecimiento cerebral y por ende un tanto se relaciona con la parte del neurodesarrollo también. Digo un tanto porque pues también depende de muchos factores diferenciales para hacer ese diagnóstico de neurodesarrollo tal cual, pero puede estar relacionado. En condiciones normales, el crecimiento de la cabeza es máximo durante la vida fetal y ya de ahí va disminuyendo igualmente después del nacimiento. De esta forma, la mayor parte del crecimiento de la cabeza y cerebro tiene lugar en los primeros 4 años de vida, que es justo donde está esta neuroplasticidad y esta proliferación neuronal, mielinización y demás en su máximo exponencial. Y pues hay como diferentes criterios en cuanto a tomar en cuenta si ese bebé va teniendo como microcefalia, macrocefalia o si ese crecimiento no está siendo adecuado, si se frenó por alguna causa nutricional el crecimiento cefálico, si disminuyó igualmente la velocidad con lo que iba, pero pues siempre es importante tomar en cuenta esta parte justo genética, que en muchas ocasiones un bebé que tiene perímetro cefálico por abajo, por arriba de lo sugerido de acuerdo a las tablas de crecimiento, pues no siempre está relacionado con micro o macrocefalia. En muchas ocasiones puede estar relacionado también como un rasgo familiar y pues es importante siempre que el diagnóstico tal cual, neurológico, lo haga el médico especialista. En cuanto a cuánto va incrementando aproximadamente un bebé a término sano por meses, digamos que por semana, los primeros 3 meses van a ir incrementando aproximadamente 200 gramos, los segundos 3 meses 130 gramos, los terceros 3 meses 85 gramos, los cuartos 3 meses 75 gramos aprox. Obviamente el crecimiento es muy variable dependiendo cada niño y estas cifras deben de utilizarse siempre en conjunto con las tablas de crecimiento. Es solo como para darnos una idea de aproximadamente cuánto tiene que ir incrementando un lactante a esa edad. Sin embargo, no es un parámetro específico porque ningún niño es un punto fijo y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto lo habíamos mencionado anteriormente y en cuanto a la longitud, igualmente cómo es que van creciendo, que aproximadamente a los 2 años ese niño ya va a alcanzar aproximadamente la mitad de lo que va a medir en la etapa adulta, ¿no? Habíamos dicho aproximadamente al año ese niño creció la mitad de lo que tenía de longitud cuando nació y a los 2 años va a medir la mitad de lo que va a medir cuando sea adulto. En cuanto a la circunferencia de cabeza, pues sabemos igual que entre más pequeñitos el crecimiento cerebral va a ser más acelerado y aproximadamente a los 2 años de vida, el perímetro cefálico de un niño va a medir el 80% de lo que esa cabeza va a medir en la etapa adulta, que igualmente se relaciona con esta parte del desarrollo cerebral. Cuando el niño llega aproximadamente al 1 o 3 años de vida, el crecimiento empieza a desacelerarse, que esto se va a relacionar mucho con la disminución de las necesidades nutricionales. Esto quiere decir que los requerimientos por kilo de un niño en esta etapa van a ser más bajitos a los que fueron durante sus primeros meses de vida. Y esto pues también va a repercutir mucho en el apetito de los niños. Es donde empieza a ver con mayor facilidad niños selectivos, niños que comían muy bien durante el primer año, pero que de repente cumpliendo el año, los 2 años, ya no quieren comer, ya no se terminan sus porciones, ¿no? Que todo esto es normal porque el crecimiento se desacelera siempre y cuando ese niño pues vaya dentro de los parámetros normales para su sexo y su estatura o su edad en cuanto al peso estoy hablando, ¿no? Entonces, las características en esta etapa de la vida, pues es que estos niños disminuye su apetito por lo mismo de que la velocidad de crecimiento también baja. Aproximadamente los niños pueden llegar a presentar ya en esta etapa de la vida como diferenciación en la composición corporal, siendo ellos los que tienen en mayor cantidad masa muscular y las niñas pueden llegar a tener un poquito más de grasa en cuanto a la composición corporal. Igualmente, a esta etapa de la vida, las niñas pueden llegar a presentar un peso mayor para la estatura debido justo a esta parte del incremento de grasita corporal. Y la masticación y el tragar algunos alimentos y texturas todavía puede estar un tanto inmaduro, por lo que el consumo de ciertos alimentos puede llegar a ser lento. Obviamente, lo ideal es que esta
digamos, estimulación de la masticación, pues se haga justo desde la alimentación complementaria, pero todavía les cuesta como masticar ciertas texturas, entonces en esta etapa de la vida todavía están en esa como transición. El crecimiento de un preescolar generalmente, como lo vimos, va a ser latente y la talla promedio alcanzada en este rango de edad es de 5 a 6 centímetros con un aumento de peso promedio aproximadamente de 2 a 3 kilos. Puede existir una serie de cambios físicos. Desaparece esta lordosis en la región lumbar, que hace que los niños entre más pequeñitos se vean como más panzoncitos, que es esta parte como de la curvatura de la columna. Eso empieza a desaparecer y esa como pancita empieza igualmente a desaparecer. También los arcos plantares empiezan a ser más visibles y todo esto va cambiando la composición corporal del niño. En cuanto al crecimiento escolar, que este puede llegar a tener aproximadamente un intervalo entre los 3 años del estirón puberal, que es el periodo de tiempo en el que los niños empiezan a crecer de una forma más estable. Como vemos aquí, la velocidad de crecimiento se puede mantener entre 5 y 7 centímetros de talla al año, que ya es muchísimo más bajito de lo que vimos de crecimiento en un niño al año de vida. Y la ganancia de peso puede ser de unos 2 a 3 kilogramos por año. Si vemos justo que un escolar o un adolescente va ganando peso por arriba de los 2 o 3 kilogramos por año, pues justo nos debe de brincar como banderita roja de que ese niño está teniendo una velocidad ponderal más alta y que puede desarrollar sobrepeso u obesidad o viceversa, ¿no? Entonces, para eso nos sirve quizás como el tener en mente aproximadamente cuánto tienen que ganar, no tanto para encasillarlos a que todos tengan que ganar exactamente lo mismo. Justo antes de que se inicie el estirón puberal, la velocidad de crecimiento puede alcanzar su punto más bajo, que es aproximadamente 4.5 a 5 centímetros al año. Es decir, antes de que empiece esta aceleración del crecimiento, el crecimiento se estanca o inclusive puede llegar a ser la velocidad muy, muy bajita y para justo poder entrar a esta aceleración. Ya en la etapa de escolar pubertad, las niñas pueden tener un mayor incremento en el peso y en la estatura en relación que los hombres. A los 11 años aproximadamente pueden tener una diferencia corporal entre 1.9 y 2.3 centímetros de diferencia, según el promedio, con un acúmulo de más grasita justo para este brote de crecimiento en la adolescencia y para que inicie la menarca. Las niñas pueden alcanzar la velocidad de crecimiento antes que los niños, mientras que los niños, su velocidad de crecimiento aproximadamente va a ocurrir a los 13 años de vida. Esto también es importante tomarlo en cuenta porque si nosotros entramos a un salón de clases de niños de 11 años, primaria, podemos darnos cuenta que las niñas se van a ver más grandes que los niños, no solamente en peso, sino también en estatura. Entonces, eso tiene un porqué, porque justo las niñas están entrando a su aceleración de crecimiento y los niños más tarde en el siguiente grado, pues van a ya rebasar esa estatura y esa composición corporal de las niñas porque su aceleración de crecimiento ocurre después. La dentición generalmente ya permanente brota alrededor de los 6 años. Los caninos brotan entre los 9 y 12 años, los primeros y segundos molares entre los 10 y 11 años y los segundos molares después de la edad escolar. En cuanto al crecimiento en la adolescencia, aquí generalmente este crecimiento va a estar regido ya por cambios hormonales, tal cual. Vimos que desde las primeras etapas de vida, en la etapa preescolar y escolar, ya los niños se diferenciaban en cuanto a composición corporal versus las niñas. Pero en la adolescencia ya los cambios hormonales son los que también van a estar ahí ocasionando todos estos cambios en la composición corporal de cada uno de los sexos. Por ejemplo, aquí en esta etapa ya inicia la diferenciación sexual. El segundo brote de crecimiento, que es esta fase acelerada, puede llegar a durar de 18 a 24 meses, aunque puede ser muy variable en cada individuo. Recordemos nuevamente, el crecimiento no es constante en todos los niños y no es de que cada mes con mes vayan creciendo cada día, sino que hay niños que pueden tener un crecimiento sí constante, otros de repente el crecimiento se detiene y después estirón y así, o sea, no todos los niños crecen de forma similar. Y aproximadamente esta fase acelerada, pues ya vimos, ¿no? En niñas puede ser de los 10 a los 12 años, niños entre los 12 y 15,
Aquí ya hay cambios muchísimo más significativos en la composición corporal. Los hombres tienden a tener un incremento en masa muscular, masa ósea, masa adiposa, y su distribución de grasa tiende a ser más bajita con respecto a las mujeres que necesitan mayor grasa justo para la síntesis de hormonas. Aproximadamente ya el aumento de este crecimiento durante la adolescencia, pues pueden llegar a incrementar hasta un 50% de ese peso que van a tener ya en la adultez y aproximadamente un 15% de la estatura final. Esto pues obviamente conlleva a que tengan un aumento considerable de apetito, como resultado también unas necesidades energéticas altísimas, justo por esta parte de crecimiento acelerado y demás cosas que se requieren para la diferenciación hormonal. Entonces, aquí podemos observar, de acuerdo a los estadios puberales de Tanner, que aproximadamente el inicio de la tasa de aceleración de crecimiento, que es el cuadrito que ustedes ven en rojo, en el caso de las niñas ocurre cuando se encuentran en el estadio 2 y el término de esa tasa de aceleración de crecimiento ocurre cuando entran al estadio 3, que principalmente el estadio 3 es cuando ya se relaciona también con el inicio de la menarca. En cuanto a hombres, el inicio de la aceleración de la tasa de crecimiento lineal ocurre en el estadio 3 y finaliza en el estadio 4. Por eso es de que los hombres tienden a tener esta aceleración de crecimiento aproximadamente 2 o 3 años después de que las niñas inicien. Entonces, como habíamos dicho, es importante saber cómo crecen los niños, pero también es importante hacer una adecuada evaluación nutricional de ese crecimiento. Y para hacer una adecuada evaluación del estado nutricional, pues necesitamos justo tomar en cuenta nuestras mediciones antropométricas, que de las más frecuentes que vamos a utilizar en niños son el peso, la longitud en menores de 2 años junto con perímetro cefálico, estatura en niños mayores de 2 años. Igualmente vamos a utilizar cuando el peso no sea valorable, inclusive también las reservas corporales, que es el perímetro braquial y el pliegue cutáneo tricipital, los más estudiados en pediatría. Y existen más igualmente mediciones que se han llegado a estudiar en casos a lo mejor de obesidad, que puede ser inclusive la circunferencia de cintura, actualmente la circunferencia de cuello y demás, que pues todos ellos en conjunto nos brindan, digamos, el diagnóstico antropométrico nutricional. Para que obviamente nosotros podamos pues ver si esas mediciones están dentro del rango normal o no, lo ideal es que vayamos a compararlas con una referencia que van a ser nuestras curvas de crecimiento. Y bueno, también dentro de nuestra evaluación nutricional tenemos los bioquímicos, que es importante también que los individualicemos siempre para cada paciente, de acuerdo a su rango de edad, de acuerdo a su patología de base, si es que es un paciente que cursa con algún diagnóstico médico de importancia. Los clínicos también es muy importante, los dietéticos, y bueno, existen más factores que hay que tomar en cuenta en la evaluación del estado nutricional, como la parte de actividad física, los factores ambientales y demás, que es importante no dejarlos de lado y saber que la evaluación nutricional no solamente es la antropometría, sino es los bioquímicos clínicos, la dieta, el ambiente, lo psicológico, lo físico y demás. Entonces, para fines de esta presentación, sí nos vamos a adentrar un tanto a cómo vamos a interpretar esas mediciones que ya tomamos para justo hacer el diagnóstico antropométrico adecuado. Entonces, dijimos que en niños utilizamos unas gráficas de referencia o unas curvas de crecimiento, que son igualmente estas percentilas o estos indicadores de crecimiento que se utilizan pues justo para ir evaluando si ese niño va creciendo dentro de rangos normales, si va por arriba, si va por debajo. Y esos indicadores de crecimiento o índices, igualmente que los pueden llegar a encontrar así, son esas tablas que nos refieren la longitud o talla para la edad, el peso para la edad, el peso para la longitud o talla y el índice de masa corporal para la edad. Entonces, actualmente tenemos dos gráficas que son de mucha utilidad, que son las tablas de percentilas de la OMS,
que se elaboraron para niños de 0 a 5 años de edad, que estas gráficas de crecimiento tienen la ventaja de que se hicieron en diferentes poblaciones del mundo, que abarca tanto la parte de todos los continentes y por lo tanto pues son internacionales. Igualmente, estas tablas de la OMS tuvieron una muestra de pacientes que se alimentaban de la forma más ideal posible, es decir, sus primeros 6 meses recibiendo lactancia materna exclusiva, con alimentación complementaria de esa lactancia materna hasta mínimo los 2 años de vida. Y digamos que estas tablas pues es nuestro estándar de oro para que nosotros vayamos comparando cómo tiene que crecer un niño de forma adecuada, sobre todo cuando su alimentación se basa con leche materna. Em, Estas gráficas, digamos que tienen una característica especial, que le dieron seguimiento longitudinal a los pacientes de esa muestra que se utilizó para realizarlas hasta los 2 años de vida. Se iban dando el seguimiento mensual, y de los 2 años de vida hasta los 5 años muchos de los datos se traslaparon o se fueron ahí como digamos, saltándose ciertas valoraciones por año, y ya se fueron como haciendo las gráficas de forma no tan específica y no con mediciones actuales, sino de forma más proyectada. Y ya en cuanto a las percentilas de CDC, que son las que tenemos a partir de los 2 a los 20 años de edad, estas tablas de percentilas utilizaron, bueno, en el caso de las de 0 a 36 meses, utilizaron una población de niños que se alimentaban tanto de leche materna como de fórmula. Por eso es de que se sugiere que nuestro estándar de oro hasta los 2 años sea OMS, pero la ventaja que tenemos con CDC es que aquí sí dieron un seguimiento longitudinal en su población a partir de los 2 años, y pues justo que esta parte de diferencia en cuanto a el tipo de leche que recibieron, pues también las hace un tanto más diversas para que se puedan utilizar como estándar de referencia a la población. Por eso es que actualmente lo ideal es que utilicemos tablas de percentiles de la OMS para niños menores de 2 años y tablas de percentiles de la CDC para niños de 2 a 20 años de edad. Ahora, los indicadores antropométricos de la OMS nos brindan gráficas para niñas y para niños, que incluyen perímetro cefálico para la edad, talla para la edad, peso para la edad, peso para la talla en niños menores de 2 años, y el índice de masa corporal para niños mayores de 2 años. Y esta es la forma en cómo debemos interpretar esos resultados, que lo podemos hacer de acuerdo a las percentilas, que es como la forma quizás más ya antigua que lo hemos hecho, y con Z-Score, que se utiliza más justo en la parte de publicaciones y en la ciencia, pero que actualmente pues la recomendación es que lo hagamos siempre en Z-Score para estandarizarnos todos, ya sea con la evidencia científica y con la parte clínica. Entonces, justo si es que no conocen por allá esta herramienta, a lo mejor tienen algunas otras que igual pueden compartirlas, pero justo esta herramienta, PediTools, se utiliza para percentilar a nuestros pacientes. Aquí les dejo el código QR para que escaneen la página y la abran desde sus móviles. Y lo que nos brinda PediTools es una serie de gráficas que ahorita vamos a estar trabajando con PediTools y lo van a estar viendo ustedes, con ejemplos y demás. Cómo es que nos brinda esta plataforma diferentes percentilas, y ya ustedes aquí introducen los datos de su paciente. Por ejemplo, ponen masculino, femenino, dependiendo del sexo de su paciente, ponen la edad en meses, o también les brinda la opción de poner la fecha de nacimiento y la fecha en la que están realizando la antropometría, y ya les saca automáticamente el peso perdón, les saca automáticamente la edad en meses. Ponen el peso, ponen la circunferencia de cabeza, la longitud, y mandan los datos. Y en esta parte les va a arrojar en qué percentil se encuentra el peso para la edad, en qué percentil se encuentra talla edad, peso talla, perímetro cefálico, y también les arroja en qué Z-score está, para que ustedes puedan hacer su diagnóstico nutricional como lo vimos aquí, ya sea tomando en cuenta el percentil o tomando en cuenta el Z-score. Y pues estas son las interpretaciones. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Este es un paciente masculino de 6 meses de edad
que pesa 6.2 kilos, mide 64 centímetros y su perímetro cefálico es de 42 centímetros. Entonces, como les explicaba anteriormente, metemos la edad en meses, que son 6 meses, ponemos el peso en kilogramos, la talla, el perímetro cefálico, mandamos los datos y nos va a dar esta información. Esto que vemos aquí son los percentiles en los que se encuentra cada indicador antropométrico: peso, edad, perímetro cefálico para la edad, longitud para la edad y el peso para la talla. Y aquí nos muestra la puntuación Z o el Z-score en donde se encuentra. Por ejemplo, aquí nos dice que la longitud está en el percentil 5 con un Z-score de menos 1.69 y el peso para la longitud en el percentil 6 con un Z de menos 1.55. Aquí nos muestra igualmente cómo se encuentran los parámetros en cuanto al percentil 50, digamos cuál es el percentil 50 del peso, de perímetro cefálico, de longitud y de peso para la talla, que nos puede ayudar inclusive para calcular catch-up o nos puede ayudar para hacer el diagnóstico nutricional por otro tipo de formas como Gómez-Waterloo, que también no es que porque haya llegado Z-score y percentiles, pues se desplace este diagnóstico. También puede ser una forma de hacerlo, pero la ventaja de los percentiles y de Z-score es que es más específico todavía que inclusive lo que podía llegar a ser Gómez-Waterloo. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestro diagnóstico nutricional sería eutrófico. Ahora, estos son los indicadores antropométricos que tenemos por parte de CDC. Existen, como les decía, los de 0 a 36 meses, pero estos, pues generalmente no los vamos a ocupar porque tenemos las gráficas de la OMS, pero a partir de los 2 años vamos a utilizar CDC. Entonces, CDC a partir de los 2 años tiene gráficas de talla para la edad, de peso para la edad y las gráficas del índice de masa corporal, que justo pues este es un parámetro que sustituye el peso para la talla a partir de los 2 años de vida. Y esta es la forma en cómo las vamos a interpretar. Por ejemplo, las gráficas de CDC nos indican que la forma en cómo vamos a hacer el diagnóstico de sobrepeso y obesidad es cuando los niños se encuentran por arriba del percentil 85 a 95, el primero, y arriba de 95 obesidad. Y por el otro lado, ¿cómo vamos a interpretar la desnutrición de acuerdo a IMC para la edad? Lo vamos a hacer igualmente de acuerdo al Z-score, que -1 sería grado 1 o incluso lo pueden decir como desnutrición únicamente, como riesgo de desnutrición o eutrófico igualmente lo marca la OMS. Z-score en el -2 sería desnutrición como moderada y el Z-score -3 sería desnutrición grave. Entonces, aquí igualmente les pongo el código. Todas las gráficas que les voy a mostrar, si ustedes entran a Peditools y le dan clic aquí en esta parte de Peditools, les van a salir las gráficas ahí en forma de llenado de datos de esta manera. Y este es justo el QR para las gráficas de CDC. Entonces, aquí igualmente ponen el sexo de su paciente, ponen la edad en meses o la fecha de nacimiento y la fecha en la que van a realizar esta valoración antropométrica, peso y estatura. Mandan los datos y les va a quedar un ejemplo como el siguiente. Esta es una paciente de 5 años, 2 meses de vida que pesa 18.3 kilos, mide 112 centímetros y lo mismo, ponemos los datos aquí en cuanto a la edad en meses, peso, estatura, mandamos los datos y aquí nos saca inclusive ya el índice de masa corporal también. Entonces, para hacer el diagnóstico en niños mayores de 2 años, pues vamos a utilizar justo la estatura y vamos a utilizar el índice de masa corporal. Aunque aquí nos marque el peso para la estatura, este no lo vamos a tomar en cuenta en niños mayores de 2 años, únicamente en niños menores de 2 años. Entonces aquí nos guiamos que talla para la edad, si se encuentra en el percentil 74 con un Z de 0.64, se encontraría dentro de rango adecuado. Y el IMC de 14.6 en el percentil de 31.9 con un Z de -0.47, igualmente se encontraría dentro de un rango adecuado. Aquí inclusive esta herramienta de Peditools nos puede marcar en la parte de abajo como la categoría del IMC, que aquí por ejemplo nos dice peso saludable, pero justo el diagnóstico adecuado sería eutrófico.
Este es otro ejemplo de un niño de 16 años, 4 meses, que pesa 44 kilos, mide 165 centímetros. Y aquí podemos observar que igualmente nos marca el peso, estatura, nos va marcando ahí en qué percentil se encuentra, qué zeta tiene. Y en este caso su índice de masa corporal se encuentra en menos 2,26, que esto significa desnutrición moderada o desnutrición. Aquí igualmente pueden encontrar en este apartado gráficas para percentilar circunferencia de brazo, perímetro braquial, que lo podemos hacer como una forma conjunta a nuestra evaluación del estado nutricional, o lo podemos tomar en aquellos niños en los que el peso no sea valorable. Ahora, en el caso de obesidad grave como clase 2 y clase 3, que es cuando el índice de masa corporal se encuentra por arriba del 120 al 140% del percentil 95, y en el caso de clase 3, cuando se encuentra por arriba del 140% por ciento del percentil 95, ya sea lo que sea mayor, si es mayor el IMC o mayor el porcentaje o viceversa, se va a tomar en cuenta el tipo de clase de obesidad. Y aquí podemos observar que las gráficas de CDC pues nos indicaban que todos los niños que tienen percentil arriba de 95 tienen obesidad, pero hay unas nuevas gráficas igualmente que CDC publicó en el 2022 para casos de obesidad grave, en los que el IMC pues puede ir muchísimo más arriba de lo que nos marcaba aquí, que era 36. Ya el IMC aquí se puede elevar inclusive en 58 y estas gráficas lo alcanzan, ¿no? Entonces, estas gráficas las podemos utilizar para aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 120% o más arriba del percentil 95, para llevar a cabo pues su seguimiento y su evaluación nutricional de forma más adecuada sin que se nos salgan de las gráficas y ya no tengamos cómo percentilarlos. Aquí les muestro este QR para justo gráficas de CDC, que también incluye ya este estimado con las gráficas que nos brindan de acuerdo al tipo de obesidad que haya o a la clase de obesidad que nos especifique. Y ya aquí, por ejemplo, en pacientes con obesidad, les dice qué clase de obesidad es, ¿no? O sea, les marca el diagnóstico en la parte de abajo y nos dice es clase 1, es clase 2 o clase 3. Por ejemplo, aquí metimos los datos para una paciente de 12 años, 2 meses, que pesa 72 y mide 150, y aquí nos marca Peditools, obesidad grave, y nos dice clase 2, de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, debido a que el índice de masa corporal se encuentra por arriba del 126% del percentil 95. Y aquí obesidad clase 2. Entonces, en el caso de obesidad, como les decía, el índice de masa corporal sí es nuestro parámetro para hacer el diagnóstico, pero no es la única medición antropométrica que nos ayuda a especificar si realmente ese peso es 100% grasita corporal y demás, ¿no? Entonces, lo ideal es que siempre se tomen en cuenta también medidas complementarias como la circunferencia de cintura, más reciente y todavía un tanto en debate, circunferencia de cuello, que también puede ayudarnos a discernir si hay incremento en grasita en esta parte, que puede conllevar a que el niño pues desarrolle con más facilidad apneas por el exceso de grasa en esa área. Y perímetro braquial. Lo ideal es que se haga el análisis de composición corporal DEXA, ¿no? O resonancia magnética, etcétera. Pero en algunos casos, pues también que no contamos con estos aparatos, podemos hacer un diagnóstico más certero cuando implementamos estas mediciones y sobre todo cuando las interpretamos de la forma apropiada. Entonces, el índice de masa corporal para la edad sigue siendo el indicador principal para hacer el diagnóstico de obesidad en pediatría. Sin embargo, índice cintura, talla y cintura pueden ser complementos para evaluar el riesgo cardiometabólico. Y existen diferentes percentiles igualmente para circunferencia de cintura. Aquí hay unas que les muestro que son las tablas de Fernández, que estas traen diferentes tipos de gráficas que se evaluaron en diferentes tipos de poblaciones, es lo que las hace un tanto internacionales. Se utilizaron, por un lado, muestra de europeos americanos, blancos no hispanos, por otro lado, afroamericanos, por otro lado, mexicoamericanos, que es
como la que más nos compete por ser latinoamericanos, y una multiétnica que abarca toda la muestra, tanto los europeos, mexicanos, americanos y los afroamericanos. Entonces, aquí podemos como percentilarla de acuerdo a la edad, al parámetro de cintura que nos haya dado, y de acuerdo al percentil en el que se encuentre, vamos a identificar si el riesgo es alto o no. Aquí no se los puse, pero a partir del 75, del percentil 75, se empieza a tomar en cuenta riesgo alto. Lo ideal, hay muchas de estas gráficas y percentiles a nivel mundial que se han realizado, inclusive para cada país y demás, pero lo ideal hasta el momento y lo que tiene más evidencia es el índice cintura-talla, que por su sencillez y por esta parte que se relaciona con la misma estatura de cada paciente, pues lo hace un buen diagnóstico para adiposidad central. Este índice cintura-talla se considera que cuando está por arriba de 0.5, el paciente tiene un riesgo cardiometabólico aumentado. Y pues justo como les mostraba, también existen estos percentiles de acuerdo para edad, sexo, etnia, pero lo ideal pues es el índice cintura-talla junto con circunferencia de cintura. Ahora, adentrándonos un tantito, me voy un poco rápido para que justo nos dé tiempo de terminar en este tiempo. Pero vámonos a adentrar un poquito a estas, digamos, consideraciones especiales que también requieren de gráficas de crecimiento y que hay de nuevo respecto a este tipo de pacientes. Como sabemos, en la parte de prematuros igualmente se han desarrollado muchas gráficas. Hay muchas gráficas que son locales, hay gráficas que se han descartado porque se incluían muestras de niños con diferentes enfermedades y por lo tanto pues ya no era una curva de crecimiento estandarizada. Y hasta el momento pues las que siguen siendo como las más frecuentemente utilizadas son Fenton y las más recientes Intergrowth. Entonces, entre Fenton e Intergrow hay diferentes, digamos, criterios o características que las diferencian justo, que es esta parte de que Fenton nos evalúa el crecimiento intrauterino y extrauterino, y las características de estas gráficas es que ya trae referencia por sexo, ya hay para niñas, niños, son gráficos transversales. Generalmente el rango de edad que van a abarcar este tipo de gráficas va desde las 22 a las 50 semanas de edad postconcepcional. Y pues justo como su nombre lo dice, nos ayuda a evaluar un tanto el crecimiento intrauterino y extrauterino. O sea, quizás no es como un parámetro de referencia tal cual para niños que están creciendo en un ambiente ya tal cual extrauterino, porque igualmente tomarían en cuenta el crecimiento fetal, pero pues justo un bebé que nace pretérmino, pues tampoco se evalúa de forma similar a la que un bebé que nació a término y que tiene estas características ambientales diferentes, ¿no? Por eso es de que varios defienden Fenton todavía, y es que sigue siendo una tabla de referencia hasta el momento que se puede llegar a utilizar. Por otro lado, tenemos los estándares Intergrowth, que estos nos vigilan el crecimiento post-egreso. Aquí se utilizaron pacientes totalmente que fueron nacidos a término. La desventaja es que sí, pues evidentemente entre más bajito era el rango de la edad, de la etapa, de la semana de gestación, pues más bajita era igual el tamaño de la muestra que se incluía en esa etapa, ¿no? Entonces no es una muestra como, digamos, estándar en las diferentes semanas de gestación, pero pues la ventaja es que justo nos brinda este crecimiento ya del bebé no inútero, sino de bebés totalmente prematuros, y pues se trató de elegir una muestra de bebés sanos lo más posible. Y aquí podemos ver estas gráficas que igualmente van para niños, para niñas. Unas nos muestran peso para la edad postmenstrual y otras nos muestran longitud para la edad postmenstrual, igualmente perímetro cefálico para la edad postmenstrual. Y estas gráficas van a venir desde la semana 28 hasta la semana 64. Lo que nos sugiere Intergrowth y los estudios que se han hecho también al respecto es que aproximadamente cuando el niño tiene la semana 64, que ya son sus 6 meses corregidos, lo ideal es que ya empiecen a traslapolarse junto con las gráficas de la OMS. O sea que ya una vez que el bebé tenga sus 6 meses corregidos,
entren a estas gráficas de la OMS para ser valorados con ellas y ser interpretados sus valores antropométricos con las mismas. Algunas referencias igualmente sugieren que todavía corrijamos la edad hasta el año y ya que posteriormente al año ya esta edad no tenga que estar corregida, y otras referencias dicen que hasta los 2 años. Entonces pues ahí está como esta parte que todavía no tenemos algo estandarizado, pero generalmente lo que hacemos en el hospital es que llegamos a corregir hasta el año de vida y ya a partir del año pues ya no es necesario hacerlo. Muchas veces los niños entran desde antes ya a sus gráficas o a sus criterios adecuados de niño a término. Y aquí les dejo igualmente el código QR para que entren a las gráficas de Intergrowth. Aquí nos marcan las semanas, en donde ustedes van poniendo en qué semana se encuentra, con cuántos días, ponen la longitud, ponen el peso del bebé, circunferencia de cabeza, mandan los datos. Aquí igualmente ponen si es niño o niña, mandan los datos y ya les salen inclusive las gráficas para poder ver cómo se encuentra su peso en relación con la edad, su longitud en relación con la edad y su perímetro cefálico. En cuanto a parálisis cerebral, hace pues ya varios años teníamos estas gráficas que nos ejemplificaban cómo es que tenía que crecer y ganar peso un niño con parálisis cerebral de acuerdo a su grado de movilidad y de acuerdo a su grado de espasticidad. Se diferenciaban estas gráficas de parálisis cerebral en en 5 grupos, que son las gráficas pues que llegamos a utilizar en el hospital por muchos años, pero actualmente, hace ya algunos añitos, bueno, ya ni tan actual, en el 2017, la ESFIGAN publicó un artículo justo de cómo se tiene que evaluar el estado nutricional y toda esta parte de complicaciones en niños con parálisis cerebral. Y ellos sugieren que estas gráficas no son adecuadas para estos niños, ya que la muestra que se utilizó para este tipo de pacientes es una muestra muy diversa, que igualmente algunos de estos pacientitos pues cursaban con otro tipo de diagnósticos médicos que podía pues llegar a influir en ese crecimiento o en esa ganancia ponderal, y que no necesariamente eran un estándar de oro para este tipo de pacientes. Entonces, sugieren que sí es necesario, evidentemente, que ellos tengan sus propias gráficas de crecimiento, porque crecen de forma diferente por todas estas alteraciones en la movilidad o alteraciones igualmente a nivel óseo, pero que hasta el momento que no se elaboren otras gráficas que cumplan con estos criterios, lo ideal es que se percentilen este tipo de pacientes menores de 2 años con OMS y mayores de 2 años hasta los 20 con CDC, en lo que llegan las nuevas gráficas. En cuanto a niños con trisomía 21, igualmente tenemos muchas gráficas de diferentes lugares. A lo largo de los años se han desarrollado en Reino Unido, en Estados Unidos, en España. Recientemente tenemos las de CEMEL de Estados Unidos 2015, que justo son el estándar de oro a nivel internacional actualmente. Y bueno, en México se desarrollaron en 2022 unas gráficas igualmente que digamos que tienen la ventaja que contemplan más las estaturas de los latinoamericanos, que tendemos a tener estaturas más bajas con respecto a Estados Unidos. Sin embargo, la desventaja es que únicamente se utilizó una muestra de pacientes de una clínica para niños de trisomía 21 del Instituto Nacional de Pediatría, lo cual pues no lo hace tan diverso, ¿no? Y en el caso de las gráficas de CEMEL 2015, pues justo su población fue de diferentes países, y esto pues la hace un estándar más específico para llevarlo a cabo como en el crecimiento de estos niños. Entonces, lo ideal es que utilicemos CEMEL 2015, Estados Unidos. Estas igualmente tienen gráficas de los 0 a los 36 meses y de los 2 a los 20 años como CDC, e incluyen gráficas de longitud para la edad, talla para la edad, peso para la edad, perímetro cefálico e IMC. Y aquí les dejo igualmente el QR para que puedan entrar a Peditools y justo entren a esta parte de las tablas de crecimiento para estos peques, para estos niños. Ahora, como les decía, hay situaciones en las que el peso de los niños no va a ser valorable porque tengan algún tipo de edema, organomegalia,
o alguna otra condición que les conlleve a que el peso pues no sea criterio para hacer diagnóstico nutricional. Y en esos casos se sugiere que midamos perímetro braquial, que es esta parte de circunferencia de brazo, y pliegue cutáneo tricipital. En el caso de la circunferencia media de brazo, que es el MUAC, este lo podemos utilizar para niños de 6 a 54 meses de edad, y la OMS nos dice que si no tenemos otra forma de evaluar el estado nutricional, ya sea porque no sea valorable o inclusive en zonas muy marginadas en donde no contemos con básculas y demás, cosas para realizar el diagnóstico nutricional, podemos hacerlo con una cinta métrica. Y aquellos niños de 6 a 54 meses que su brazo mida entre 11.5 y 12.5 centímetros se van a catalogar como desnutrición aguda moderada, y aquellos que mida su brazo abajo de 11.5 se va a considerar que tienen desnutrición aguda grave. Hay igualmente cintas especiales para ese tipo de comunidades en donde no les es sencillo justo interpretar la parte de los números y demás, para que justamente se guíen por los colores. Cuando caiga abajo de 11.5, pues es el rojo, que es gravedad. Aquí sería moderado, y lo verde sería que el niño se encuentra dentro de rangos normales. La OMS también tiene gráficas para percentilar el perímetro braquial, ya sea con Z-score o con percentiles. Igualmente para el pliegue cutáneo tricipital, que todas estas gráficas llegan hasta los 5 años, van de los 3 a los 5 años. Y aquí en Peditools también están estas gráficas de la OMS de los 3 a los 5 años, que las pueden consultar igualmente en este link, en este QR, perdón. Y estas son de perímetro braquial para pliegue y para pliegue cutáneo tricipital por parte de la CDC, que esta va de los 2 a los 222 meses, y esta va de 1.5 a los 20 años, que igualmente son referencias CDC para circunferencia de brazo y pliegue cutáneo tricipital. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo que nos dice que es un paciente de 11 años, 9 meses de edad, que pesa 35 kilos, mide 143 centímetros, pero como observaciones, este paciente tiene hepatoesplenomegalia. Entonces, por lo tanto, el peso no es valorable. De acuerdo al índice de masa corporal, podemos ver que nos queda dentro de rango adecuado en el percentil 40, su talla para la edad igualmente en el percentil 27, con un Z de menos 0.63, que está dentro de rango adecuado. Sin embargo, ya al medir circunferencia de brazo, perímetro braquial nos da en un percentil de 0, con un Z-score de menos 3.83, lo cual nos indica desnutrición, ¿no? Entonces, aquí nuestro diagnóstico nutricional sería desnutrición grave por perímetro de brazo, o inclusive podemos poner desnutrición grave por reservas corporales. Y lo ideal sería no solamente tomar el perímetro braquial, sino también el pliegue cutáneo tricipital para este diagnóstico. Y bueno, terminamos. Creo que justo terminé un poquito antes para ver si tenemos alguna duda. No, claro que sí, doctora. Excelente presentación. Muchísimas gracias por la misma. Gracias. Creo que este tema es fundamental dentro de la práctica de consulta pediátrica y es diario. Siempre Sí. ver, consultar peso, talla. En ese entendido, doctora Fabiana Camberos, tal vez si tuviera algún comentario al respecto de esta situación, de la presentación de la licenciada y sobre el tema en particular. Claro, claro que sí. Buenas noches, licenciada Torres, un gusto, la verdad, ambas Buenas noches. formadas en Infantil de México. Un gusto, muchas gracias a la doctora Cruz, un placer haberla conocido. Igual, muchas gracias a la Sociedad Paceña de Pediatría. En realidad es complementar lo que dijo la licenciada, que el objetivo de la evaluación justamente de todo lo que es la valoración nutricional no solamente es obtener información del paciente o de su entorno familiar, sino justamente llegar a y realizar un diagnóstico nutricional, justamente interpretando todas estas cosas. Al evaluar, yo considero un paciente pediátrico, se tienen que obtener muchos datos que nos sirve quizás organizarlos de una manera metódica, tomando en cuenta lo que habló la licenciada desde la historia del paciente,
pero también los antecedentes de su plan nutricional, de su alimentación, porque no es lo mismo un niño que se venía alimentando bien o un niño que venía alimentándose mal y luego ha tenido otros hábitos y ha cambiado. Y justamente estas medidas antropométricas que ahora en la actualidad realmente son muy prácticas y son realmente útiles. Y obviamente si nosotros como gastroenterólogos o también desde el primero o segundo nivel de atención vemos que hay algunos signos de alarma y demás, hay que llegar al diagnóstico nutricional lo más cercano que se pueda, ¿no? Entonces, justamente estos estándares de comparación, que es lo que estamos hablando en esta charla, nos sirven muchísimo, yo creo que para todos, ¿no? No solamente para como gastroenterólogos o nutriólogos, sino también como médicos generales, pediatras, y el hecho de ya tener herramientas como es la cinta métrica justamente para un perímetro braquial, es justamente tomando en cuenta eso, que no es no agarrar solamente el medio, digamos, ¿no? Del brazo y medirlo, sino hay que tener ciertas distancias, tomando ciertos puntos anatómicos que hay que tomar en cuenta. Pero son solamente esas complementaciones a la licenciada. Muchísimas gracias. Exacto, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Molina, si pudiera tal vez usted compartir su punto de vista, sus palabras, por favor. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, doctora, se le escucha perfectamente. Ah, ya, bueno, agradecida igual por la invitación de la Sociedad Paceña de Pediatría y pues sí, es un tema muy interesante en relación al hecho de que el crecimiento, la talla son importantes especialmente en esta edad porque van a repercutir en en la etapa adulta, ¿no? Em, Más allá del peso, la talla, pues sí, ¿no? Estamos viendo un incremento muy alto de la obesidad en la población pediátrica y el saber estos índices, ¿no? Por ejemplo, el índice que mencionaba, cardiometabólico mayor a 0,5 es predictorio, ¿no? De que el paciente en la etapa adulta va a tener diabetes, va a tener enfermedades crónicas no transmisibles que como sabemos son enfermedades que tienen un costo económico muy alto y una calidad de vida mala, ¿no? En la edad adulta de estos niños. Entonces, saber estos parámetros, saber también que mucho de esto que se ha hablado en esta charla nos va a servir también para catalogar o ver los pacientes con riesgo cardiometabólico, síndrome metabólico es muy importante porque nos permiten actuar y intervenir con este tipo de pacientes para evitar problemas posteriores, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas que nos realizan en el chat. La primera de Fanny relata, buenas noches. El programa Who Antro de la OMS es similar a esta herramienta. ¿Hay alguna razón por la cual dejar de utilizarla? No, ninguna, ninguna. De hecho, hay muchas herramientas actualmente con las que contamos que justo nos brindan esto de los percentiles y Z-score y la verdad es que mientras se apeguen justo a las gráficas adecuadas, que en este caso pues Peditool sí tiene CDC para mayores de 2 años, tiene OMS para menores de 2 años y tiene para trisomía 21 y demás para las reservas, por eso es de que está como de las más recomendadas, pero si las demás plataformas que estén disponibles igualmente toman en cuenta estas gráficas, cualquiera. La verdad es que cualquiera se puede utilizar. Muchísimas Solamente hay que gracias. checar eso. Sí, siempre chequen eso porque hay diferentes, a lo mejor en Bolivia, diferentes en México, diferentes en Chile, en otros lados, pero sí lo ideal es chequen eso, que traigan las gráficas, que son las que actualmente se ocupan. Perfecto. Tenemos una segunda pregunta de un espectador anónimo. ¿Cuál es la utilidad e importancia clínica de la evaluación peso-edad? Ok, el peso-edad principalmente se utiliza como indicador de mortalidad de niños menores de 5 años, de acuerdo a lo que decía pues justo el doctor Federico Gómez. Sin embargo, el peso de edad tampoco es de que lo tengamos que hacer a un lado. El peso de edad principalmente es un criterio de evaluación a nivel longitudinal.
¿A qué me refiero con esto? Que con esto, con el peso de edad, si nosotros vamos haciendo un seguimiento de las valoraciones de ese paciente, podemos ver en el tiempo cómo es que se va relacionando ese incremento ponderal en cuanto a qué percentiles va y conforme a la edad que tiene. Es más como de utilidad en niños mayores, pues digamos como longitudinal, pero yo les diría a lo mejor para niños ya arriba de los 2 años utilizar de preferencia IMC, pero bueno, puede ser más como de tipo longitudinal para ver ganancia ponderal. Mm, ¿Sí me escuchan? Sí, 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 perdone. Siguiente pregunta va dirigida hacia las panelistas. Comenta, la interpretación nutricional tiene ciertas diferencias con las usadas en nuestro medio, donde varios se usan las recomendaciones de IEPI. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este aspecto? Doctora Molina, doctora Camberros. ¿aló? Eh, sí, sí, siga por favor, doctora. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. La interpretación nutricional tiene ciertas diferencias con las usadas en nuestro medio, donde varios se usan las recomendaciones del IEPI. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este aspecto? En realidad, bueno, el Ministerio de Salud aquí en Bolivia tiene unas normas en las cuales los hospitales de tercer nivel y los hospitales de segundo y primer nivel catalogan a los pacientes desnutridos y con obesidad. Entonces, ellos han estandarizado una serie de parámetros, ¿no? Basados en peso, talla, edad, índice de masa corporal, que lo toman en cuenta aquí en mayores de 5 años y en base a estos parámetros envían la información al Ministerio de Salud. Entonces es en base a estos parámetros del Ministerio de Salud que se toman en cuenta, ¿no? Entiendo que la pregunta va justamente más relacionada a lo que implica lo que es interpretación, ¿no? Nutricional. En realidad, el diagnóstico de nutricional, en este caso de desnutrición o de niño eutrófico, no va a cambiar, ¿no? En realidad, porque si tomamos en cuenta justamente estas nuevas pautas y si tomamos en cuenta justamente los desvíos estándares, que es lo que más utilizaríamos a comparación del percentilo, en este caso de Peditools. Peditools es una muy buena herramienta porque justamente habla de estas dos características, tanto porcentaje como desvío. Entonces, si tomamos en cuenta la desviación, estos zetas, va a seguir siendo, ¿no? Mientras más alejado del -2 esté, la interpretación de desnutrición en realidad va a ser la misma, ¿no? Obviamente, quizás modificarían las conductas, digamos, posteriores que se vaya a tener de acuerdo, pero eso se va a calcular justamente de acuerdo al requerimiento calórico, edad, actividad y demás, ¿no? Pero es muy importante justamente que en estas aplicaciones, que si bien nos facilitan mucho, también cuando hagamos las evaluaciones posteriores periódicas, si ponemos justamente los datos, por ejemplo, nos va a ir saliendo un percentil por debajo menor a 3. Entonces, si vemos, con el tiempo vamos a decir, bueno, el paciente quizás no mejoró, ¿no? Porque sigue estando por debajo del 3%. Pero si lo comparamos con justamente los desvíos estándares, vamos a ver que no está tan alejado, ¿no? Que en realidad ya se está acercando al cero, ¿no? Al positivismo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta comenta, perdón, se desplazó un poco. Ahora sí, ¿existe alguna lista de todas las patologías o condiciones en las cuales no se deba realizar la valoración habitual, sino la del perímetro braquial? Mm, Lista como tal, ¿no? Yo les diría en todos los casos en los que el peso no sea valorable, realizar diagnóstico con perímetro braquial, ¿no? O sea, ¿cuándo no va a ser valorable? Justo cuando hay edema, pacientes que están con diálisis peritoneal, ¿no? Pacientes que tienen algún tumor
que obviamente esa masa pues involucra un peso diferente, pacientes que tengan visceromegalia, esplenomegalia, hepatomegalia, o pacientes que estén cursando con alguna situación de amputación de miembros también no sería valorable, ¿no? Entonces, en esos casos, existen, en el caso de por amputación de miembros, sí existen como algunas fórmulas que se pueden llegar a ocupar, pero igual podemos complementarlos con esta parte de el perímetro de brazo o del pliegue cutáneo tricipital, principalmente. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta de Rafael Daza. Comenta, ¿cuáles son los pasos para la valoración nutricional de recién nacidos prematuros hasta los 6 meses? Ok, yo creo que ampliaría un poquito más y diría tanto para prematuros, a términos y lactantes en general, los pasos de valoración nutricional en cuanto a la parte antropométrica es tomar peso, tomar longitud, tomar perímetro cefálico, que ese no nos falte, lo ideal pues es tomarlo hasta los 5 años, pero bueno, mínimo en nuestros primeros 2 años de vida que no nos falte. Posteriormente de que ya hicimos valoración antropométrica, igualmente ver los bioquímicos, ¿no? Que en el caso a lo mejor de recién nacidos prematuros, ¿qué nos importaría ver hasta los 6 meses? Pues toda esta parte de la biometría hemática, que su hemoglobina esté dentro de rango, hematocrito. ¿Por qué? Porque son más susceptibles a desarrollar anemias, inclusive lo podemos, esa parte de la biometría hemática la podemos conjuntar con una ferritina, si el paciente no está pues infectado o algo que conlleve a que la ferritina no sea un parámetro adecuado. Igualmente, dentro de esta evaluación nutricional, ya llevamos lo antropométrico, bioquímico, valorar la parte clínica, ¿no? Qué tan viable está siendo ya la alimentación para ese lactante prematuro, la alimentación enteral, si está con parenteral, si ya se está haciendo esa progresión, si ya está succionando, porque muchas veces también esta parte de que el paciente haya nacido prematuro, pues conlleva a que la succión no esté bien desarrollada y que si a lo mejor ya puede succionar, a lo mejor como no ha recibido el estímulo, pues esa succión no está siendo adecuada, ¿no? Toda esa parte es lo clínico y de lo dietético, pues justo qué está recibiendo, cuánto. Yo creo que esos serían los principales pasos, el ABCD, y enfocarnos justo a las características de cada pacientito hasta los 6 meses. Muy bien, sí, sí, muchas gracias. Acá consulta referente a terapia intensiva. ¿Qué recomendación plantearía respecto a la valoración nutricional en los pacientes de unidades de cuidados intensivos? Tal vez la licenciada o alguna de las doctoras. Ok, bueno, en esta parte, ¿qué recomendaciones les plantearía? Yo creo que el peso en este tipo de pacientes es necesario y primordial y muchas veces no se puede tomar, o la mayoría de las veces no se puede tomar ni poner al paciente de pie, ni ponerlo en un pesabebés porque ya son niños grandes, ni que lo cargue el camillero o los papás porque igualmente. Entonces, yo creo que aquí yo consideraría que es indispensable que los hospitales cuenten con básculas, como de lonita o de estas básculas de grúa, se les llama que nos ayudan a pesar al paciente inclusive acostado, o sea, lo levantan y posteriormente lo bajan sin necesidad de que tengamos que movilizarlo de más. También lo mejor sería a lo mejor contar con estas básculas perdón, con estas camitas que tienen báscula, pero sí, yo creo que sugeriría yo estar pendiente de estos pacientes, hacer Strong Kits o alguna prueba de evaluación de estado nutricional, al ingreso para ver que no haya riesgo o ya por el simple hecho de estar en un hospital ya tiene un riesgo agregado. Tomar en cuenta cómo va ese peso para hacer los cambios pertinentes y no dejar a nuestros pacientes con ayunos innecesarios, porque en muchas ocasiones se nos hace fácil decir, ah, pues que se quede en ayuno, o sea, se distendió ayuno, vomitó ayuno, esto ayuno y no, o sea, saber que estos pacientes están más susceptibles a desnutrirse y que son a los que tenemos que buscar la forma de alimentar de forma más rápida, o de la forma más efectiva posible. Y si no es con nutrición enteral, pues parenteral, pero siempre que el tracto gastrointestinal esté funcional, utilizarlo. Muy bien. Si alguna de las doctoras tal vez quisiera complementar algo más para pasar a la siguiente pregunta. Bueno, en relación a los pacientes de terapia, pues
mencionar ¿no? que existe cierto tipo de patologías en las cuales existe un requerimiento calórico más alto, ¿no? Y precisamente el paciente que está en terapia intensiva es un paciente que requiere mayor cantidad de calorías, ¿no? Al igual que el paciente cardiópata, cuando son cardiopatías de hiperflujo, pacientes que están quemados, pacientes que están en el periodo operatorio, ¿no? El paciente en terapia intensiva es un paciente realmente con un riesgo nutricional muy alto, ¿no? Para esto se puede utilizar escalas de riesgo nutricional y siempre contemplar que el requerimiento de calorías de este tipo de pacientes es mucho más alto. Ahora, probablemente en su experiencia, doctora, sí ha podido utilizar calorimetría indirecta, ¿no? Para estimar la cantidad de calorías de forma más eficiente, ¿no? Y no hacerlo mediante fórmulas, que generalmente es la que se utiliza, porque aquí, por ejemplo, en el Hospital del Niño no contamos con eso. ¿Cuál es su experiencia, ¿no? En relación a esto, licenciada? Pues igualmente en el Federico Gómez no contamos con calorimetría. Nos encantaría, pero no contamos con calorimetría. Hay guías en las que justo vamos ahí como manteniendo las recomendaciones. Esta parte de que sí, los pacientitos que están hospitalizados pueden llegar en ocasiones a tener requerimientos altos es realidad y pacientes quemados tienen requerimientos altísimos. Pero en muchas ocasiones los pacientes que están en la terapia, como están con ventiladores que asisten ya, pues esta parte de la energía que se va a ocupar para la respiración y demás, muchas veces la primera etapa sus requerimientos son más bajitos y tendemos a utilizar los parámetros basales de gasto energético basal. Ya de ahí vamos valorando. Lo ideal es que el paciente no pierda peso, pero que mantengamos como la glucosa estable, porque igual en las primeras etapas, pues la glucosa se nos dispara. ¿No? De un paciente crítico, entonces pues justo es como mantener esta parte y así es como nos vamos guiando, o sea, que no pierda peso, que sus reservas se vayan manteniendo y que pues a nivel bioquímico y metabólico se mantenga dentro de rango adecuado. Muchísimas gracias. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Cómo influyen los cambios en la velocidad de crecimiento respecto a la maduración de la masticación y deglución? Yo creo que esta parte de la maduración de la masticación y deglución más bien tiene que ver con, con el crecimiento dentario, obviamente del paciente, que tanto va a ir apareciendo esos dientes y qué tan fácil va a ser que él pueda triturar diferentes texturas. Pero principalmente lo que va a influir en esta parte es la progresión de texturas adecuadas, ¿no? O sea, si nosotros progresamos texturas durante la alimentación complementaria como debe ser en el momento oportuno, esto también va a ayudar a que los músculos de la cara y todo este sistema estomatognático se desarrolle de forma adecuada y el niño pueda, a la edad que le corresponda, pues masticar texturas más crocantes, llevar a cabo una deglución efectiva. También pues esta parte de la deglución en muchas ocasiones no va relacionada completamente con el crecimiento del niño o de forma natural, sino que también puede haber condiciones que conlleven a que no esté desarrollada de forma adecuada, ¿no? Pero digamos que más bien se relaciona con esta parte del crecimiento dentario, la maduración de la masticación y con la progresión adecuada de texturas. Perfecto. Una siguiente consulta de otro espectador. ¿Cada cuánto tiempo recomiendan realizar la valoración mediante la medición del perímetro braquial para seguimiento nutricional en aquellos pacientes cuyo peso no es valorable? Eh, Tal vez, doctora Molina, o usted misma, Bueno, licenciada. el perímetro braquial, como lo mencionó la licenciada, pues sí es muy útil, ¿no? Como ha mencionado, existen muchas patologías o muchas comorbilidades en las cuales no se puede tomar en cuenta un peso y un adecuado, ¿no? Pacientes que tienen organomegalias, edemas, ¿no? Que realmente son condiciones crónicas muchas veces que no van a permitir que se pueda pesar estos pacientes. En general, un cambio muy brusco no lo vamos a encontrar, pero semanalmente, generalmente sí se controla, ¿no? Semanalmente.
no es igual que el peso, ¿no? Por ejemplo, en guías de manejo del desnutrido agudo grave los pesamos prácticamente todos los días, ¿no? Y para un incremento esperado, para considerar que el tratamiento del desnutrido agudo grave está funcionando, se espera un incremento de peso de más o menos 10 gramos por día, ¿no? Pero esto es difícil de valorarlo con el perímetro braquial, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que estoy de acuerdo justo con la doctora Molina. Una valoración a la semana del perímetro braquial es adecuado para que podamos ver diferencia, porque justo en un día o peso, como el peso diario, pues no vamos a notar diferencias. Y sobre todo, lo ideal es que percentilemos. Recuerden que el percentilar, ya podemos percentilar inclusive también perímetro de brazo y eso nos va a indicar exactamente si vamos bien, si va muy rápido, si va más bajito, porque justo nos lo saca con Z-score, que es muchísimo más exacto que un percentil. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta muy enfocada a lo que realizamos en el país. Comenta, acá utilizamos las curvas de la OMS hasta los 5 años de forma regular con peso y talla y recién desde los 5 años el índice de masa corporal. ¿Es mejor realizar la valoración del índice de masa corporal desde los 2 años? ¿Genera mucha diferencia entre ambas opciones? Realmente no, no hay mucha diferencia, o sea, no es que nos marquen diagnósticos completamente diferentes, pero la recomendación actual es que como las curvas de la OMS, lo que les comentaba, se proyectaron a partir de los 2 años hasta los 5 años, pues ya no son medidas que se realizaron mensuales a esta muestra de niños, como se hizo durante los 0 a los 2 años. En el caso de la OMS, todas sus mediciones fueron mensuales, todas desde los 0 meses hasta los 20 años que las tienen. Entonces, digamos que se le da un plus a partir de los 2 años, ¿no? De que muchas veces estos niños, igualmente que se involucraron a las gráficas de la OMS, pues llegaron con lactancia exclusiva a los 2 años y otros un poquito más, otros menos, pero sí como punto fijo a los 2 años, ¿no? Entonces, realmente no es de que sea malo. Sin embargo, pues la recomendación es que se haga pues con unas gráficas que no hayan sido tan o sea, con esta parte de proyección, sino que haya sido una medición longitudinal mes con mes. Muy bien. La siguiente persona comenta, se recomienda realizar búsqueda intencionada de enfermedad de hígado graso no alcohólico en pacientes cuyo índice de cintura-talla es mayor a 0,5. Tal vez, doctora Fabiana, si usted gusta responder. Claro, está bien. En realidad, justamente el índice mayor a 0,5 es riesgo cardiovascular o cardio metabólico, ¿no? Tomar en cuenta que la enfermedad, o sea, una estetosis hepática, digamos, no alcohólica, tenemos que tomar en cuenta dos cosas diferentes, ¿no? Que en realidad haya un compromiso realmente hepático con que se va a traducir primero en alteraciones en los laboratorios, ¿no? Entonces, quizás se podría realizar primero colesterol, triglicéridos con todas sus fracciones y demás, ¿no? Entonces, este hecho de tener una alteración a nivel de justamente lipídico, sí, eso nos va a permitir justamente buscar alguna afectación a nivel del hígado. No no todo compromiso hepático, en realidad, que pueda presentarse con alteración a nivel de colesterol y triglicéridos, lo tenemos que diferenciar entre si es una hepatitis, si es una inflamación, o si ya es una enfermedad realmente grave, una hepatopatía realmente grave. Eso justamente para ver si está grave, ¿no? En pacientes mucho más delicados, en los que realmente vemos que incluso por ecografía y demás hay alteraciones del hígado ahí, para ver si hay cirrosis o no, si hay necrosis y demás, realmente ahí se hace una biopsia hepática. Pero empezar a buscar directamente, hígado no, quizás empezar primero con valores laboratoriales de colesterol, triglicéridos y sus fracciones. Si esto sale alterado, en realidad vamos a ir avanzando. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. La siguiente persona, Mayra, felicita por la presentación. Consulta si una orientación nutricional a los pacientes después del diagnóstico. Ya. Si para la orientación nutricional a los pacientes postdiagnóstico y tras la valoración nutricional tuviesen alguna bibliografía específica para recomendar para poder revisarla. Perdónenme, se cortó un poquito. Ya, perdone. No, No los escuché bien.
Claro que sí, mil disculpas. Bueno, lo que consultaba es si tuviesen alguna bibliografía específica para tal vez recomendar, para revisar esto justamente posterior a la orientación nutricional, el diagnóstico y la valoración que se hubiese hecho en los pacientes. Ok, les sugiero toda la parte de valoración nutricional, indicadores antropométricos y demás, los detalla muy bonito la bibliografía de la ESPIGAN. Igualmente pueden basarse en las guías de la OMS, que ahí igual nos muestran criterios para diagnóstico y la parte antropométrica, cómo la tenemos que evaluar. Y igualmente la bibliografía de la CDC, o sea, la plataforma CDC tal cual, ahí nos muestra. Inclusive hay un documento de la OMS que nos dice justo esta parte de que a partir de los 2 años se utilizaron proyecciones, ¿no? Entonces ellos mismos mencionan ahí de que toman en cuenta esta parte de estudio longitudinal hasta los 2 años de vida y pues que se tome en cuenta otro tipo de percentilas si es necesario para complementar. Muy bien, muchas gracias. Acá la doctora Alcón Rocío dirige la pregunta principalmente para la doctora Camberros inicialmente y también por ser licenciadas. ¿Qué opinan del uso de probióticos, vitamina C, D en el crecimiento de niños normales? Doctora Camberros, si pudiera primero responder usted. En realidad quisiera cederle primero la palabra a nuestra invitada, ¿no? Que es... Por supuesto, licenciada Torres. Gracias. Muchas gracias. Pues la verdad es que como uso rutinario, en el caso de los probióticos, se lo voy a dejar para la doctora María Fabiana, porque pues ella es experta en eso, es gastro, pero desde la parte de las vitaminas, yo creo que la vitamina D tiene que ser una vitamina que si no se obtiene directamente del sol, de forma adecuada, pues lo ideal es que se suplemente siempre, siempre. Casi todos estamos saliendo con deficiencias de vitamina D porque nos exponemos al sol muy poco o cuando nos exponemos salimos con bloqueadores solares, ¿no? Y pues así no se obtiene la vitamina D como debería. Entonces, en caso de deficiencia, suplementarla únicamente. Yo no sugiero que se dejen suplementos como de base en caso de no requerirlos. Muy bien. Gracias. Doctora Camberros. Gracias, licenciada. En realidad la pregunta va dirigida a justamente crecimiento de niños normales. Entonces, tenemos que tomar en cuenta justamente esto, porque ahora se habla mucho de todo lo que es la microbiota intestinal, el microbioma y todos los aspectos. Si hablamos de un niño de crecimiento normal, estaríamos suponiendo que es un niño, primero que toda la etapa de la gestación y demás, ha sido un crecimiento intrauterino realmente adecuado, con una dieta en realidad en que la madre, la gestante, en realidad también ha tenido una alimentación adecuada. La dieta en realidad y la alimentación de la gestante, de la mamá, es muy importante justamente en el periodo de gestación. Justamente en la lactancia también hay estudios muchísimos donde justamente nos hablan que una dieta adecuada, en realidad una alimentación adecuada de las mamás hace que influya mucho en la microbiota intestinal de los niños, ¿no? Del recién nacido. Entonces, sumando que si es un recién nacido que ha nacido a término justamente con parto vaginal, eutóxico y demás, entonces que ahora se alimenta con lactancia materna, en realidad no sería necesario dar una complementación de algún probiótico. La lactancia materna, al menos en los primeros días, en realidad es tan importante justamente por esto, ¿no? Porque permite un desarrollo adecuado. Ahora, posteriormente, si este niño empieza la alimentación complementaria con toda una variedad adecuada, texturas, como dijo justamente la licenciada y demás, texturas, variedades y demás, justamente va a ayudar a que su microbiota, el microbioma intestinal y demás esté adecuado. Entonces, y más adelante, eso también a su vez nos ayuda en todo lo que son los famosos picky eaters, ¿no? El hecho de exponerlo justamente a sabores, a texturas desde un inicio. La alimentación complementaria ha cambiado muchísimo en la actualidad. Antes nos cerrábamos mucho con el tema de alergias y demás. En cambio, ahora habría muchísimo. Entonces, esa es mi respuesta y mi consejo. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos unas preguntas más que, bueno, serán ya las últimas debido a que el tiempo nos apremia. La primera de Ramiro Guzmán comenta si existe alguna contraindicación específica a no evaluar la talla en menores de 3 meses.
Esto debido a que el programa de desnutrición indica que no se debería realizar porque existe una valoración específica a dicha edad. Muchas gracias por la respuesta. Tal vez, doctora Molina. En realidad, como les mencionaba, las normas que maneja el ministerio acá es en menores de 2 meses, no es que no importen, ¿no? O sea, sí importa la talla, pero toma en cuenta más el peso-edad como una desnutrición global más que todo, ¿no? El peso-edad que igual se clasifica con curvas y tienen sus estándares. La talla edad no la toman en cuenta como tal, en sí a partir de los 2 meses la toman en cuenta, pero tampoco está contraindicado, ¿no? Sí existen parámetros igual para para ese tipo de edad y los meses de edad, ¿no? Pero en menores de 2 meses contempla mucho más el peso edad y no el peso talla. Lo usan en menores de 2 meses peso edad y la talla la valoran, pero no la toman en cuenta como parámetros, a diferencia de las demás edades, ¿no? Donde se contempla peso talla, talla edad, y en mayores de 5 años aquí se utiliza el índice de masa corporal, ¿no? Y la estatura para la edad. Muy bien, doctora, muchas gracias. Acá una consulta comenta, además de los mencionados, ¿en qué otro paciente se debería usar tablas diferenciadas para valorar crecimiento? Tal vez licenciado o alguna de las doctoras. Ok, existen diferentes gráficas de crecimiento para muchas condiciones, tanto para síndromes genéticos, por ejemplo, para Prader-Willi sin tratamiento de hormona de crecimiento, para Tanner, para algunos otros síndromes igualmente que conlleven alteraciones en el crecimiento. Sin embargo, muchos de ellos son locales, muchos de ellos tienen muestras pequeñas de alguna clínica, como a lo mejor fue la de trisomía 21 en el INP nuestra, mexicana, y no se utilizan en muchos casos como para hacer estándar de oro a nivel internacional, pero existen, ¿no? También acondroplasia. Hay para diferentes, digamos, condiciones que afecten el crecimiento de los niños y que pues no pueda ser evaluado de forma en conjunto como los otros niños de su misma edad. Muy bien. Ya la penúltima pregunta. En su experiencia de ustedes tres, doctoras licenciadas, si se utilizó o utilizaron algún instrumento para la evaluación de la fuerza, ejemplo, el empleo de dinamómetros en pacientes críticos. Tal vez No, primero, doctora Molina. no, la verdad es que no he tenido la experiencia de usar dinamómetro en este tipo de pacientes. Doctora Camberros. No, tampoco hemos utilizado dinamómetro, pero lo que se trabajaba mucho era justamente con el área de kinesioterapia, con fisiología y demás. Y ellos eran los que nos ayudaban muchamente. Se trabajaba mucho de una manera conjunta, la licenciada nos va a colaborar con eso. Se trabajaba en forma muy conjunta y justamente con ellos eran los que evaluábamos el tipo de... La fuerza, justamente, el hecho ya de tener más fuerza implica más actividad y por ende justamente también otro cálculo calórico, proteico y demás. Sí, exacto. Licenciada Torres. No lo ocupamos como herramienta habitual, que sí debería de ser evidentemente más en este tipo de pacientes que por estancias largas o inclusive por la sedación y demás, pues su actividad se limita mucho. Pero pues sí, evidentemente nos podría abrir mucho el panorama de cuánta masa muscular se está perdiendo, qué tan sarcopénico puede ya llegar a estar ese paciente, porque en muchas ocasiones pues también esa pérdida de peso que están teniendo pues también evidentemente es de masa muscular, y al disminuir masa muscular pues no es meramente la fuerza, también es toda la parte ventilatoria por estos músculos que se utilizan para la respiración y todo lo que se puede llegar a afectar, ¿no? O sea, sería lo ideal tomar en cuenta un dinamómetro y lo ideal pues tener referencias, ¿no? Porque a veces tenemos la medición, pero la referencia, ¿con qué lo comparo? ¿Cómo veo si es lo adecuado o no? Es lo que nos falta. Muy bien. Bueno, hay algunas felicitaciones más por la ponencia, a usted, licenciada, y a la Gracias. participación brillante de nuestras panelistas. Tal vez como último, más un comentario personal y pregunta mía hacia ustedes.
es muy estigmatizante muchas veces para los papás la valoración nutricional y la comparación, que creo que es un daño perpetuo que hacemos, que mi hijo es más bajo que tal, que es más pesado que tal. No sé si ustedes consideran de alguna manera eh, evaluar de otra manera además de las tablas. Recuerdo había una ponencia de un profesor argentino, Carlos González, que decía de que cada niño va a su propio ritmo, que no es un caminito estrecho, sino que a veces existen aceleraciones y desaceleraciones propias en cada uno y que siempre se debería profundizar en todos los aspectos que habían comentado. En ese entendido, vale la pena pensar, no, mi niño es obeso, por más de que sea una alimentación sana, que sea lactancia materna, o vale la pena no estresarse y solamente hacer un control directo y continuo con cada uno de ellos. Ok, desde mi perspectiva, lo que siempre es importante explicarle a los papás es que los niños no van a crecer en un punto fijo y que lo ideal es que no vayan todos en el percentil 50, ¿no? O sea, el percentil 50 es la media poblacional, es donde va el peso de la mayoría de la muestra de los pacientes que se obtuvo, más no es el estándar. ¿No? Entonces, decirles justo, tenemos un intervalo, explicarles con las gráficas de percentilas, tenemos un intervalo de este percentil hasta este percentil, a lo mejor el 85 en el caso de CDC, para ir dentro de rango. Y si de repente el niño se va al percentil 60 y en el otro mes esa velocidad bajó al 40 y al otro a lo mejor se fue al 20 y de ahí volvió a subir porque ahí se enfermó o estamos normales, no estamos dentro de rango normal y explicar cómo esta parte. Lo que es muy importante también es que esta evaluación antropométrica sea longitudinal, porque de nada nos sirve hacer una evaluación en un punto fijo de hoy y ya, ¿no? O sea, hacer esta evaluación longitudinal para que justo podamos mostrarles a los papás cómo es que se comporta el niño y cómo es que a lo mejor cuando se enferma baja un poquito esa velocidad de crecimiento o esa velocidad ponderal, pero que su velocidad generalmente va en el percentil 25 o su ganancia peso-talla y que el niño en ese percentil es sano y está apropiado. Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, agradecer profundamente a todas ustedes por su ponencia, por su exposición. Más felicitaciones para la licenciada, para los panelistas. Ya dada la hora, podemos dar por concluida la sesión del día de hoy, agradeciendo la presencia de todos los presentes como participantes. Llegamos a ser más de 120. Y bueno, invitarles nuevamente a la próxima semana para que se puedan unir para las siguientes charlas enfocadas enteramente a capacitarnos, recapitular tal vez algún tema en beneficio de la población como médicos pediatras o especialistas y médicos generales. Licenciada Torres, doctora Molina, doctora Camberros, muchísimas gracias por su presencia. A la doctora Rosemary Cruz como secretaria general de la Sociedad Paceña de Pediatría actualmente, agradecer su presencia y brindarles a todos un cordial saludo, que tengan un muy buen descanso esta noche y bueno, siempre prestos para ayudar a nuestros pequeños niños. Muchísimas gracias a todas, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches a Gracias, todos. buenas noches. Hasta luego. Gracias.